Vamos a ver las causas de hipoxia. Entonces, primero, hipoxia. Esto es una disminución del oxígeno molecular que llega a los tejidos periféricos. Entonces, ¿cuáles son las causas por las cuales podemos tener hipoxia? Esto va a ser hipoxemia. Hipoxemia, que es una disminución del contenido total de oxígeno que tenemos en la sangre. Entonces, si tenemos menos oxígeno, pues, si tenemos menos oxígeno en la sangre, pues menos oxígeno vamos a tener en los tejidos periféricos. Entonces, hipoxia es una disminución del oxígeno que esté llegando a los tejidos. Hipoxemia es que tenemos menos oxígeno en la sangre. Entonces, una causa de hipoxia es la hipoxemia. Otra causa de hipoxia es tener una disminución del gasto cardíaco. Recordemos que el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca, heart rate, multiplicada por el volumen latido. Y gasto cardíaco, esto es finalmente cuánta sangre está bombeando el corazón o cuánta sangre está expulsando el corazón en un minuto. Entonces, aquí está el corazón, tenemos la aorta, aquí está la aorta y todas las ramas de la aorta. Entonces, el gasto cardíaco, aquí tenemos la sangre que está saliendo del ventrículo en un latido, y si lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca nos da el gasto cardíaco. Entonces, en un minuto, ¿cuánta sangre estamos expulsando del ventrículo? En un paciente normal, esos son 5 litros por minuto. O sea, que el corazón bombea 5 litros en un minuto. Y pues obviamente de cuánta sangre está expulsando el corazón, depende de cuánta sangre le va a llegar a los tejidos. Entonces, la sangre que le llega a los tejidos es directamente proporcional a la sangre que es expulsada por el ventrículo. Ahora, la sangre que le llega a los tejidos es sangre que tiene oxígeno molecular. Entonces, la sangre que le llega al tejido es directamente proporcional al oxígeno que le va a llegar al tejido. Entonces, oxígeno en los tejidos es directamente proporcional a la sangre que le llega a los tejidos. Y la sangre que le llega a los tejidos es directamente proporcional a la sangre que expulsa el ventrículo. Y un indicador de la sangre que expulsa el ventrículo es el gasto cardíaco. Entonces, podemos decir que el oxígeno que le llega a los tejidos finalmente es directamente proporcional de la sangre que expulsa el ventrículo, o sea, del gasto cardíaco. Entonces, mientras más gasto cardíaco, más sangre va a estar llegando a los tejidos y más oxígeno vamos a tener en los tejidos. Si disminuye el gasto cardíaco, entonces menos sangre llega a los tejidos, y entonces menos oxígeno tenemos en los tejidos. Porque hay menos sangre y la sangre es donde va el oxígeno. Entonces, gasto cardíaco, una disminución de gasto cardíaco. La otra es anemia. Anemia es una disminución de la hemoglobina. Entonces, una disminución de la hemoglobina hace que tengamos menos oxígeno en los tejidos porque la hemoglobina es la que transporta el oxígeno. Recordemos que tenemos el capilar y el oxígeno lo encontramos en dos maneras. Bueno, el capilar o la arteria o lo que sea. El oxígeno lo encontramos disuelto en el plasma o unido a la hemoglobina. Digamos, esta es la hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos. Ahorita nada más estoy poniendo la hemoglobina. Bueno, pongo los glóbulos rojos mejor. Entonces tenemos el capilar, glóbulo rojo, que contiene sus hemoglobinas. Entonces tenemos el oxígeno que puede estar disuelto en el plasma o puede estar unido a la hemoglobina. Y el oxígeno que finalmente llega al tejido, o sea que tenemos una célula de un tejido periférico, el oxígeno que va a entrar al tejido es oxígeno que está en la hemoglobina, no oxígeno disuelto. El oxígeno que le llega al tejido es oxígeno de la hemoglobina. Entonces, este oxígeno de la hemoglobina va a pasar aquí al tejido periférico. Si tenemos una disminución de la hemoglobina, entonces tenemos menos oxígeno que esté unido a la hemoglobina, porque no hay hemoglobina. Entonces, menos oxígeno unido a la hemoglobina, y esto es lo que nos da el oxígeno de los tejidos periféricos, el oxígeno que está unido a la hemoglobina. Entonces, menos oxígeno vamos a tener en los tejidos,
porque tenemos menos hemoglobina unida al oxígeno porque no tenemos hemoglobina. Entonces, anemia es una causa de hipoxia. Anemia es disminución de hemoglobina. Y la otra es isquemia. Isquemia es que no estemos pasando sangre o que no le esté llegando sangre al tejido periférico. Entonces, digamos, aquí está un órgano y el órgano tiene su arteria por donde recibe sangre, y tiene la vena. Y aquí está la arteria. Entonces, si por alguna razón al órgano no le está llegando oxígeno, ya sea por ejemplo que tenemos tapada la arteria, si tenemos un trombo o lo que sea en la arteria que irriga al órgano, esto es isquemia. Al paciente al órgano no le está llegando sangre, y si no le llega sangre, se tiene disminución de la sangre, tiene disminución del oxígeno. Entonces, menos oxígeno vamos a tener en los tejidos. Entonces, isquemia es disminución en la perfusión de los órganos. Por ejemplo, un trombo, lo que sea. Entonces, si tenemos ocluida, por ejemplo, la arteria, entonces menos sangre le va a llegar al tejido periférico. Y en la sangre es donde tenemos el oxígeno. Entonces, menos oxígeno le va a llegar al tejido periférico. Y hay otras causas de isquemia, pero eso está en el siguiente video. Entonces, causas de hipoxia es hipoxemia, que es disminución del contenido de oxígeno en la sangre, disminución del gasto cardíaco, anemia, que es disminución de la hemoglobina en la sangre, o isquemia. Nos vemos en el siguiente video.